Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en donde nos escuchen. Bienvenidos a un episodio más de Energy Noticias. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás, Ivana? ¿Todo bien? Yo muy bien. ¿Tú, Ivana? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien. Oigan, estas noticias están tremendas. Ya vieron que Arabia Saudita puso muchísima presión a los Emiratos Árabes Unidos para que la COP28 quitara el foco de los combustibles fósiles y de gas. Sí, está tremendo. Pero bueno, cabe recalcar dentro de este punto que el presidente de la COP, el buen Sultán Al-Jaber, espero haberlo pronunciado correctamente, mencionó que no hay ciencia detrás de las demandas de sacar los combustibles fósiles, siendo que hay ciencia alrededor de esto desde los 70 o los 80, ¿no? Pero lo interesante de esto es que pues él también es el CEO de United Arab Emirates State Oil Company. Entonces, obviamente, pues ahí hay intereses pues muy cruzados, ¿no? Claro, es muy impresionante que sea el presidente de esta compañía y también esté encabezando este, pues este summit, ¿no? O sea, hay una contradicción. Sí, sí, lo mencionamos un poco en las noticias pasadas, ¿no? Claro que es interesante que se esté haciendo en un país que tal vez no tiene el renombre de ser de energías renovables, sino más bien de petróleo, pero al mismo tiempo, pues no deja de lado que un país que es de petróleo va a tener sus intereses tal vez todavía en el petróleo, ya sea porque los contratos duran un buen de años, porque ellos mismos tienen dinero metido, como es el caso, pues, de este presidente. Entonces sí, sí es algo pues impresionante, ¿no? Y al final algo que se esperaba de esta COP es que ya se mencionara un phase out completamente de los combustibles fósiles, que se comprometieran los países a buscar fechas y buscar maneras de pues ya de dejar de extraer y pues refinar y lo que sea, ¿no? Los petróleos. Y en realidad se terminó en un transitioning out o algo así le llamaron, ¿no? Entonces pues no es lo mismo, tristemente. Hay cosas interesantes, o sea, por el otro lado, sí se comprometieron muchísimos países en triplicar su generación de energía renovable con energías renovables y a duplicar su eficiencia energética, la cual está muy interesante también. Claro, pero me parece súper preocupante que pues unos miembros como tan poderosos dentro de este tipo de situaciones piensen que no hay ningún respaldo científico detrás de decir que tenemos que empezar a transicionar, ¿no? Porque si ni siquiera creemos en una transición, entonces no wonder por qué vamos tan lento. Totalmente, o sea, si no podemos estar de acuerdo en que este es el camino que hay que tomar, es muy difícil tomarlo, ¿no? Y si todos los países no están de acuerdo, esta es algo de todo el planeta, o sea, no podemos solo unos países hacerlo, o sea, o lo hacemos todos o no va a tener los mismos resultados. Claro, y aunado a, pues sí, la verdad es que creo que es muy raro, ¿no? Pero probablemente sí. Digo, no lo sé y quizá muchas personas no lo vamos a saber porque no estamos ahí, pero es muy posible que este juego de intereses esté permeando mucho y con lo que acaba de mencionarse, si no al final del día pues esta industria sabemos que es una industria a muy largo plazo, entonces, pues al estar representando empresas al mismo tiempo, ¿no? Y estar siendo parte, ahora sí que es como juez y parte, ¿no? Dentro de una agenda que se está construyendo sobre la transición energética, entonces, pues esa parte es complicada. Y por otro lado, un punto que creo que también podría ser, pues preocupante, pero habrá que ver cómo se va moviendo, porque pues al final del día, si bien algunas regiones se han concentrado, en este discurso que, pues bueno, es creo que un tanto lamentable. También hay otras muchas regiones que están apostando en pro de la transición energética. Y esto lo veo desde el punto de vista de que pues los países que aglomeran grandes cantidades de capital, al final del día pues también tienen que colocar inversiones, ¿no? Tienen que buscar nuevos activos en los cuales pues buscar la movilización de su flujo de efectivo y pues habrá que ver, ¿no? Cómo se va comportando, porque pues creo que cada día son más las entidades, los fondos institucionales, gobiernos, ¿no? Que buscan apoyar iniciativas de inversión, pero que pues estas vayan alineadas a diferentes criterios de inversión sostenible, criterios ESG y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? Entonces creo que será interesante ver cómo se va movilizando todo este tema. Y por otro lado, creo que no todo quizá lo que pasó en la COP fue
malo, no sé si ponerle ese calificativo, preferiría no ponerlos, ustedes juzguen si es bueno o es malo, pero una de las cosas que al menos a mí me llamó mucho la atención es que justo dentro de la COP se anunció la creación de la primera bolsa de carbono eh, en Argentina. Esta iniciativa en lo personal se me hace muy interesante. Creo que el tema de los mercados de carbono regulados es algo que poco a poco va fluctuando, especialmente en Latinoamérica. Y creo que Latinoamérica es una región que tiene pues una oportunidad muy interesante, ¿no? Para despegar diferentes tipos de instrumentos financieros, ya sea desde hacer quizá una compraventa de los propios bonos de carbono, ¿no? Que compensan las emisiones que tiene una empresa con, no sé, este, la parte de que tengas pues quizá más zona ambiental, más árboles, etcétera, ¿no? Que puedan hacer esas compensaciones. Creo que nuestra región cuenta con grandes beneficios para poder hacer eso, pero por otro lado, creo que uno de los temas muy importantes y que hace falta abordar es el tema del financiamiento climático. Usualmente, o al menos desde lo que yo he visto en lo personal, es que el tema del financiamiento climático casi siempre se queda alojado en temas gubernamentales o en temas de hacer eh, cosas como esto, como lo que acaba de pasar de la COP, cuando en realidad, pues al final del día el gobierno tiene un cierto presupuesto, ¿no? Y tiene una restricción presupuestal, es decir, tiene un límite respecto a lo que puede invertir y movilizar. Eso se me hace muy interesante porque creo que los gobiernos más bien deberían de jugar un papel de poner las reglas del juego donde se debería de movilizar el tema del financiamiento y en realidad quienes deberían de adecuarse o subirse a esos temas de financiamiento pues son los grandes inversionistas institucionales. Entonces creo que esa parte es interesante y fomentar pues un mercado de carbono en la región latinoamericana adicional a las iniciativas que ya existen pues es interesante para ver cómo más capitales privados se empiezan a movilizar. Hay veces que he escuchado mucho también críticas, ¿no? En el sentido de que, pues, no, las empresas de por sí están contaminando, las empresas, pues, a lo mejor están jugando un papel malo, ¿no? Pero, pues, el otro lado de la moneda, o una de las aristas que alcanzo a ver también es que al final del día, pues, el sector privado tiene capital. Entonces, es capital que, pues, si bien a lo mejor al principio no tuviste unas buenas decisiones, unas buenas acciones, o has generado algunas afectaciones, creo que es un momento, ¿no? En el cual pues puedes inyectar capital y empezar a hacer movilizaciones para hacer pues más cosas. Sí, y justo es un poco lo que comentábamos en uno de los episodios pasados, que este tema de la compensación, las compensaciones de carbono, es cuestionable, y yo creo que habrá que hacer todo un episodio al respecto, porque justo esta idea como de que puedes netearlo, como de que haces un daño aquí, pero lo puedes compensar acá, siento que vale la pena que lo discutamos a fondo en un episodio y no sé ustedes cómo lo ven. Y yo estoy de acuerdo, o sea, como que hay muchos cabos ahí que quedan medio sueltos, de dudosa confianza, o sea, como que qué tanto realmente es válido eso, ¿no? O sea, seguir produciéndolo y netearlo por otro lado, ¿no? No se debería más bien de empujar mucho más que ellos mismos lo reduzcan, ellos mismos. Entiendo que obviamente hay industrias que es dificilísimo, ¿no? El cemento, etc., ¿no? Pero pues sí, sí es muy interesante, sí deberíamos buscar hablar más de esto, tal vez traer algún, pues, algún experto del tema, estaría increíble. Y claro, en la COP no fueron solamente cosas malas, ¿no? Sí hubo siempre, y ya lo hemos hablado, ¿no? Es como marcar el camino y pues que todos tratemos de seguirlo, ¿no? Entonces es importante ese tipo de eventos, trae los ojos del mundo también a este tipo de temas, lo cual yo creo que es muy importante. Y lo del financiamiento, pues sí, es súper interesante, ¿no? Porque a veces quienes lo reciben, pues tal vez no es suficiente, a veces no hay suficiente que dar, o sea, sí es complejo, pero yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, las empresas son los que también tienen mucha chamba que hacer, ¿no? Definitivamente no solo el gobierno, como ya lo hemos platicado, el gobierno pone las reglas del juego y todos los demás, pues tenemos que seguirlas, ¿no? Entonces confiamos en que el gobierno tenga un equipo capacitado que pueda poner estas reglas del juego que lleven a un camino pues, de sostenibilidad, ¿no? Para futuras generaciones y para esa nación. Claro, y a mí, ¿sabes qué es más impresionante o sea, un poco en el tema de la compensación? Como todo es una reacción en cadena, si yo afecto como que una parte y luego quiero compensar otra, ¿cómo va a afectar eso toda mi reacción en cadena, no? O sea, no sé, a lo mejor lo mismo con lo que estoy tratando de compensar no va a compensar exactamente lo que hice,
por la parte del circuito o del flujo en la que estoy. No sé, siento que es mucho más complejo de como un poco lo estamos simplificando. Sí, totalmente. Creo que justo la forma de comunicarlo es eso, ¿no? Comunicarlo de forma simplificada, pero pues algo que justo estábamos platicando antes de esto, ¿no? Creo que hay algo más atrás, ni siquiera se ha empezado a cuantificar pues cuál es la afectación real que tiene la participación de cada empresa hacia el cambio climático dentro de pues su cadena de valor y generación de valor también, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas áreas de oportunidad. Yo creo que, digo, yo no estoy quizá en este momento ni a favor ni en contra, simple y sencillamente yo lo veo más como pues alternativas que empiezan a surgir, ¿no? Y es mejor, como dicen, que se haga algo a que no se haga nada. Entonces creo que es un primer paso, habrá que ver pues después qué está pasando y seguramente no hay muchas líneas, el tema creo que es bastante amplio y pues ya veremos cómo se va comportando esto, ¿no? Al menos en México, si no me equivoco, creo que está la iniciativa de mercados de carbono, creo que a la fecha todavía no está operando, si no me equivoco, y si me equivoco, una disculpa, pero bueno, es un tema importante, ¿no? Y que poco a poco pues empezáramos a ver más datos, pero pues en realidad el tema pues es más profundo, ¿no? Creo que solo son avances marginales. Totalmente, o sea, además, pues sí, el CO2 y los gases de efecto invernadero es algo que ya llevamos midiendo mucho tiempo, ¿no? Pero no hemos aún, igual corríjame si no estoy correcta, pero hay muchísimas otras cosas que se tienen que medir, ¿no? De alguna manera, porque no es solo si eres una empresa que, ok, generas muchos gases de efecto invernadero, pero además contaminas el agua y además etc., pues son otras cosas que se tienen que contabilizar para poner el precio real de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es pues un tema súper interesante. Sería interesante ver y platicar con alguien que ya sepa qué tipo de iniciativas y nuevas medidas y métricas ya se están empezando a implementar, ¿no? Eso sería... Y sabes qué también lo pone más interesante, digo, con el reciente cambio de gobierno en Argentina, ¿no? Y esta nueva visión este, de anarcocapitalismo que viene desde la escuela de Huerta de Soto y toda esta parte. No sé, habrá que ver cómo se comportan, ¿no? Es muy interesante también. Creo que se suman varios factores a la nota. Sí, totalmente. O sea, digo, para quienes estén viendo este episodio tal vez en otro tiempo de cuando salió, esta semana, si no me equivoco, ganó un nuevo presidente en Milei. Argentina, Milei, y pues es un personaje. Está tomando medidas, pues algunos podrían probablemente llamarlas radicales. La pregunta es si así va a lograr que Argentina mejore, ¿no? De dónde está. Entonces va a ser muy interesante pues ver qué pasa, ¿no? Con las medidas que está tomando. Tal vez financieramente, económicamente parezca que hagan sentido, pero como nos dijo alguien que conocemos, pues habrá que ver si el país lo aguanta, ¿no? Para poder salir. Exactamente, pues sí, muy medidas acordes a teorías más de libre mercado, ¿no? De liberalizar muchas cosas, pero bueno, ya veremos qué pasa. Ujú. Y pues siguiendo con esta línea, ¿no? Digo, acabamos de hablar de la COP, cómo participó Argentina. Eh, Algo que pasa recientemente y es muy interesante, los invitamos a que igual se unan. Hay un newsletter de la Agencia Internacional de Energía. La Agencia Internacional de Energía tiene bases de datos muy interesantes en las cuales pues va monitoreando diversos temas, generación, consumo de energía, proyecciones, cosas muy relevantes, ¿no? Entonces, mensualmente, pues también comparte cierta información y gráficas. Y pues bueno, en Energy nos dimos a la tarea de empezar a resumir algunos datos que pues nos parecieron muy interesantes. Estos datos también, yo creo que vale la pena que empecemos a compartir algunos links también en las descripciones de las publicaciones de estos podcasts. Sin problema se los podemos compartir. Y estos datos, bueno, ya estamos claramente en diciembre, pero son datos que cerraron y se han analizado hasta septiembre. Entonces, el primer dato, pues es que algo que quizá para algunos sea obvio, pero para otros no, la producción de energía eléctrica en la OCDE, pues tuvo un aumento de 1,3% en comparación del año pasado, lo cual pues sigue marcando y evidenciando la tendencia de que pues o sea, el sector eléctrico y la electricidad es indispensable para nosotros como personas. Cada día pues hay más industrias, hay más cosas que se están digitalizando y por lo tanto pues va muy de la mano con esta parte. Otro de los datos importantes pues es exactamente un análisis de la generación de electricidad por fuentes de energía.
Esta parte también es muy interesante porque se ha visto una disminución, al menos en la generación de combustibles fósiles, lo cual también digo, va muy en línea con esta parte de transición y descarbonización, porque pues al final del día lo que estamos buscando es que la región pues empiece a tener pues una transición, ¿no? Quizá no, todavía no llegamos al abandono, no quiere decir que yo me esté subiendo a estos mensajes que hablamos al inicio. Con el presidente de la COP. Pero creo que sí, ¿no? La palabra al final del día pues debe ser una transición, entonces creo que va muy en línea por esa parte. Uno de los puntos que a mí se me hizo también muy relevante es el tema de la generación con energía nuclear, porque hay un apreciable aumento del 1.3% año a año, lo cual también nos deja ver que pues cada vez hay otras fuentes que se empiezan a incorporar o empiezan a ser parte de la matriz energética o de este mix energético de generación. En realidad hay muchísimas fuentes que creo que todavía hace falta explorar. No sé si este comentario va a ser acertado o no, pero creo que en gran medida la generación de energía eléctrica que se ha dado o hemos tenido en las diferentes regiones, pues ha sido con base en el potencial bueno, político, perdón, con base en el potencial geográfico, ¿no? Que hay en cada región, ¿no? Si una región se ve privilegiada por gas, si una región se ve privilegiada por alguna otra fuente de generación, pues creo que esa es la tendencia que hemos visto, ¿no? Sin embargo, ahora, pues poco a poco, esto, pues probablemente empiece a cambiar. Ya también pronto les compartiremos algunas más noticias y cosas que estamos empezando a explorar con geotermia, ¿no? Que al final también creo que tiene un potencial muy importante y pues le hace frente a una de las grandes debilidades de las energías renovables, que es la variabilidad, pero justo este punto también se me hacía muy importante. Sí, no, y la energía nuclear, yo sí siento que la energía, y pienso que la energía nuclear es parte de y va a jugar un papel muy importante, ¿no? O sea, de hecho, bueno, tenemos un nuevo curso en Energy de energía nuclear. Quien lo da es una ingeniera mexicana, pero que trabaja en Estados Unidos, y ella asistió a la COP también. Y de nuevo, o sea, reafirmar, triplicar energías renovables. Entiendo que dentro de lo nuclear también llegaron a un acuerdo similar, ¿no? O sea, que se tiene que pues subir muchísimo la producción con energía nuclear porque igual te da pues estos beneficios que también te da la geotérmica, ¿no? De energía base, 24 horas sin pues peligro, ¿no? De eso. Y lo malo es que sí tiene muchos tabús, ¿no? O sea, la aceptación en la sociedad, pues eso está complicado, pero está interesante ver que ha habido un aumento, ¿no? Totalmente. Aún con todo eso. Sí, yo también estoy de acuerdo que, bueno, por lo menos no ha habido, por lo menos no vamos en decremento. Y bueno, la otra que se me hizo también súper interesante es que Shell ya anunció que quiere vender, bueno, quiere hacer, pues, o sea, un agreement para vender 37.5, que digo, es menos de la mitad, pero bueno, es 37.5 de sus acciones en una que se llama PCK, Schwed Oil Refinery, para Britain's Sprague Group, que obviamente pues es un grupo también petrolero. Lo que quiere es distanciarse Shell de todas las tensiones políticas y todo lo que hay alrededor de esa refinería de donde quiere vender sus acciones, porque pues es mayoritariamente, bueno, los dueños mayoritarios son Russia Rosneft. Entonces, un poco vemos a una compañía petrolera súper importante, de las 10 que más contaminan en el mundo, distanciándose por cuestiones políticas ya pues de un país y como sus relaciones comerciales. Sí, es interesante porque siento que Shell sí ha tenido varias como iniciativas y de tratar de transicionar, ¿no? O sea, por ejemplo, también han tenido, bueno, tuve una entrevista esta semana en la que uno de los participantes trabajó en Shell y él estaba encargado de buscar a los posibles game changers, ¿no? No sé, cualquier cosa que pudiera salir, game changers y black swans, ¿no? Cosas que como que no esperamos que pero podrían llegar y cambiar toda la jugada, ¿no? Pero es interesante porque al parecer le dijeron, sí, por favor, busca todo esto y manténnos al tanto y demás, pero sin miras a invertir en ello todavía. Esto obviamente fue hace años, ¿no? Entonces, pues esperemos que ahora sí Shell ya tenga en mente todos estos jugadores clave para el futuro y ahora sí le esté
pues pensando ya financieramente en moverse, ¿no? O sea, el hecho de que ya haya acordado, ¿no? La venta de estos, pues, activos, ¿no? Es interesante, o sea, demuestra ya más acción. Está buena. Sí, un poco no sé también si es marketing o ya sabes, o sea, de cara a no queremos relacionarnos con ellos en el ojo público, pero pues uno nunca sabe luego con esos intereses que hay detrás de las cosas, ¿no? Claro, sí. Y creo que al final del día son ese tipo de noticias y de temas que pues son muy susceptibles, ¿no? De tocarse con pinzas porque pues un punto también puede ser que a lo mejor hay una venta, pero pues puede ser por temas de mercado, ¿no? Del valor de las acciones que representan. Si a lo mejor es una minusvalía, pues claramente para el administrador de activos, pues lo mejor va a ser una segregación de esos activos que pues están generando minusvalía en vez de plusvalía al portafolio que se está generando. Entonces, creo que puede ir muy de la mano también por eso, ¿no? Habrá que verse cuál es el detalle o al menos el razonamiento económico que hay atrás de la venta de esas posiciones. El tema del marketing, creo que pues sí, ¿no? Justo uno de los grandes temas que hay que combatir es el greenwashing, ¿no? Probablemente a lo mejor también vaya alineado a esos temas. Hay que destacar mucho que hoy día el tema de las inversiones, y que bueno, lo mencionábamos hace rato, ¿no? Muchas veces se va alineando más a temas de sostenibilidad, de reportes de sostenibilidad o bien a criterios ESG, en términos de que pues muchas veces estas compañías no manejan los activos que tienen con sus propios recursos, sino que muchas veces esto viene apalancado o viene coinvertido con diversos inversionistas más, ¿no? Y usualmente pues son inversionistas institucionales. Entonces, pues hay veces que no es que lo quieran hacer, sino es que van obligados, ¿no? Por el propio fondo del cual están recibiendo estos recursos, pues para poder recibir más fondos, ¿no? Y hoy día algo muy interesante que está pasando en México, pues es que las Afores, que es uno de los inversionistas institucionales más importantes, al menos para infraestructura y energía y muchos otros sectores más, pues por regulación ya tienen que tener tesis de inversión con criterios ESG, su administración y cuantificación de riesgos financieros también incluye factores ESG. Entonces, esto es interesante en términos de que, pues, al ser la entidad que moviliza los fondos, pues los vehículos que son un poco más pequeños, como fondos de capital privado, fondos de venture capital, administradoras de fondos de inversión, entre otras, pues también se tienen que empezar a alinear, ¿no? Entonces, creo que esas son razones por las cuales la nota es interesante, pero puede ir también en términos de, pues, de greenwashing, no sé si solo publicidad, ¿no? De, pues, un energy branding por la sostenibilidad, ¿no? No lo sabemos, ¿no? A ciencia cierta, porque, pues, desafortunadamente no estuvimos en esa negociación de la venta de activos, pero, pues, al final del día, pues, es interesante y, pues, la otra visión es que parece ser que muchas empresas petroleras, ¿no? También están cambiando la línea del negocio para ya no ser empresas petroleras, sino ser empresas de energía en general y empezar pues a diversificar también el portafolio en términos de que pues la sostenibilidad no solo es una urgencia, ¿no? Sino que también hoy día pues comienza a ser para muchos un gran negocio, porque pues al final es algo que se está demandando por el mercado y si la formación del mercado ya existe, pues vamos a necesitar a alguien que llegue a hacerle frente a esa, pues a esa temática, ¿no? Que se está demandando. Oigan, pues qué interesantes estuvieron estas noticias. Creo que valía mucho la pena platicar de la COP, ¿no? O sea, hacer una especie, pues, como de conclusión de cómo vimos que se pusieron las cosas. Y las demás noticias que comentamos que también se me hicieron muy interesantes de lo que pasó en los últimos días. Y pues, ya saben, preparándonos para las siguientes noticias. Vamos a ver cómo se viene este próximo año, qué cosas pasan. Yo siento que se está moviendo mucho todo y que nos falta mucho por ver. Entonces, bueno, aquí lo estaremos comentando conforme se vaya dando. Listo. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Felices bye. fiestas. Gracias. Bye.